La verdad es que estaba buscando qué decir y me he acordado de lo que me dijeron, pero no me acuerdo de quién me lo dijo. Entonces se lo voy a decir lo que me dijeron. Yo le pregunté, entonces, ¿de dónde emana la felicidad? Y me contestó, la felicidad la gente cree que emana de 3 fuentes. Lo que uno es, lo que uno tiene y lo que uno representa para los demás. Las 2 últimas son tramposas. Lo que es, lo que tiene y lo que representa para los demás. Las 2 últimas son tramposas. La única que da la felicidad es lo que uno es. El problema es que nos creemos que somos una cosa y en realidad eres otra, porque lo que tú eres no es una idea, lo que tú eres es un verbo. Una de las entrevistas más bonitas que he tenido ha sido con Raymond Moody, antes de ayer. Y la verdad es que es un ejemplo de sabiduría y humildad y de una cosa que he comprobado en estos 12 años que llevo en este tema, y es que cuanto más grandes son, más pequeños parecen. Licenciado en Medicina, en Psiquiatría, en Filosofía, máster en Psicología, jefe de estudios de conciencia de la Universidad de Nevada, director del Instituto John Dee de Investigación de la Mente de Alabama, multitud de premios internacionales, especialmente el World Humanitarian Award, Premio Mundial Humanístico, autor de numerosos libros, ponente desde hace muchísimos años y principal exponente de esta temática que estamos hablando. Yo creo que Ana Claret, en el primero que pensó fue en él cuando decidió montar este congreso. Démosle un pedazo de aplauso al doctor Raymond Moody. Muchas gracias. Gracias, Ana María. Muchas gracias. Thank you very much for coming. And I'm so happy to be here in Spain again. Es una alegría estar aquí de nuevo en España. This afternoon I want to talk with you about what I regard as the most important question of existence. Esta tarde quiero hablaros probablemente del cuestionamiento más importante que tenemos en nuestra existencia. And that is whether we live after we die. Y la pregunta es, ¿dónde nos vamos? ¿Hay vida después de la muerte? I should begin this by saying that I was not born a religious person. De nuevo quería comentaros que yo no nací en una familia religiosa. So the idea of an afterlife was always very counterintuitive to me. Así que para mí la idea de una vida después de la muerte era muy en contra de mi intuición. As a child, I wanted to be an astronomer. Desde pequeño To an astronomer. he estado muy interesado también en la astronomía. And I had concluded very early in my life that when we die, our bodies rot and our consciousness ceases to exist. Y desde pequeño, muy pequeño, me convencí absolutamente de que cuando nos morimos, nuestro cuerpo desaparece y nuestra conciencia cesa de existir. But my interest in what are called near-death experiences began with my study of Plato as a philosophy student. Pero mi interés en las experiencias cercanas a la muerte, como las hemos llamado, comenzó cuando estudiaba Platón como estudiante de filosofía. I was 18 years old at the time when I first read Plato's Republic. Yo tenía 18 años la primera vez que leí La República de Platón. And it was very clear to me from reading Plato that he took this question of an afterlife very seriously. Y para mí quedó muy claro que Platón se tomaba esta cuestión de la vida después de la muerte muy seriamente. As did the other early Greek philosophers as well. También lo hicieron otros grandes filósofos griegos. And at the end of Plato's Republic, there's a story of a soldier named
Al final de la historia de la República de Platón cuentan la historia de un soldado, And the story is that was believed dead on the battlefield, La historia, but, excuse me, the story is that was believed dead on the battlefield, and when he was about to, they were about to conduct the funeral, he suddenly revived. Y la historia cuenta que había muerto en el campo de batalla y cuando iban a llevar a cabo el funeral, de repente revivió. And he told a story of leaving his body and going into another world beyond death. Él contaba la historia de que había abandonado su cuerpo y había ido a otros mundos más allá de la muerte. 3 years after I read that story, still as a philosophy student, I met Dr. George Ritchie. 3 años después de leer esa historia y todavía como estudiante de filosofía, conocí al doctor George Ritchie. And Dr. Ritchie at that time was a professor of psychiatry at the University of Virginia. En ese momento él era profesor de psiquiatría en la Universidad de Virginia. And he told a story very similar to that I had heard from the ancient Greek philosophers. Y él contó esa historia, una historia que yo ya había oído de los antiguos filósofos griegos. Dr. Ritchie had been pronounced dead and revived. Porque a él le habían declarado muerto y revivió. And had an incredible adventure in the other world. Y él tuvo una aventura increíble en el otro mundo. Since I first talked to Dr. Ritchie, I have interviewed literally thousands of people all over the world. Después de esa historia y ese curso con el Dr. Ritchie, puedo decir que he entrevistado a miles de personas en todo el mundo. And they tell me the same story that I heard from Dr. Ritchie many years ago about the cases in which they had been pronounced dead or resuscitated, came very close to death. Y todos me han contado exactamente la misma historia que muchos años antes el Dr. Ritchie me había contado. Los habían declarado muertos y habían resucitado después. And I'm sure by now all of you have heard these stories of survival of bodily death. Estoy seguro de que muchos de ustedes ya han oído este tipo de historias de la supervivencia después de la muerte. What our patients tell us is that at this point where the doctor says they're dead, they still feel very much alive. Lo que nos cuentan los pacientes es que cuando llega ese momento en el que los médicos les declaran muertos, ellos todavía están muy vivos. They often tell us that they actually heard the doctor pronounce them dead when their heart stopped beating. Nos cuentan con mucha frecuencia que normalmente los médicos les declaran muertos cuando su corazón cesa de latir. But I hear all over the world the same comment, Pero en todas partes en el mundo he oído el mismo comentario. and that is that people say, I have never felt so alive as when I heard that doctor say I was dead. Y es que la gente dice, nunca me he sentido más vivo que cuando he oído a ese médico diciendo que estaba muerto. What they tell us is they seem to exit their body and they rise up and they can see their own physical body being resuscitated down below. Lo que cuentan ellos es que se salen del cuerpo, suben y pueden ver su propio cuerpo físico abajo resucitándolo. Although they can understand perfectly what the doctors and nurses who are trying to resuscitate them are saying, Dicen que ellos, aunque pueden entender perfectamente todo lo que los doctores y los médicos están hablando o diciendo para intentar resucitarle, they say it's not that they hear the doctor's voice, but rather they become immediately aware of what the doctors or nurses are thinking. y dicen que no es que oigan las voces de los médicos o de las enfermeras, sino que son perfectamente conscientes de lo que doctores y enfermeras están pensando. So it's a heart-to-heart or mind-to-mind hearing rather than an audible voice. Así que es más bien como una escucha de corazón a corazón, de mente a mente, más que una voz articulada. When they try to address the doctor or nurse and ask, how can it be that I'm out of my body up here looking at my physical body down below? Y cuando ellos hablan con los médicos y les dicen, ¿cómo puede ser que yo viera mi cuerpo desde arriba y el cuerpo estaba abajo? But they tell us that the doctor or nurse doesn't seem to be able to hear them
or to see them. Lo que nos cuentan es que parece que esos doctores o esas enfermeras no son capaces de verles a ellos ni de oírles. So it occurs to them that this experience they're having must have something to do with death. Así que se les pasa por la cabeza que esa experiencia que están teniendo puede tener algo que ver con la muerte. And at this point, they enter into a profound state of consciousness. Ese es el momento en el que entran en un estado profundo de conciencia. No matter how articulate they may be, or how educated they may be, or how many languages they may speak. Y no importa lo organizados que sean o la educación que hayan recibido o cuántos idiomas hablen. They tell us they simply have no words to describe this experience. Ellos lo que dicen es que simplemente no tienen palabras para describir esta experiencia. But they try the best they can, and all over the world we hear similar descriptions. Pero lo hacen lo mejor que pueden y por todas partes en el mundo oímos descripciones muy similares. They tell us that they go through a passageway, Nos cuentan que pasan por un pasaje and they come out on the other side of that passageway into an incredibly brilliant and warm and loving light. salen de ese túnel y llegan a una parte donde hay una luz increíble, brillante y amorosa. People say that it's nothing like any light that we have ever experienced while we are alive. It's far brighter than ordinary physical light. La gente nos cuenta que no tiene nada que ver con ninguna luz que hayan visto en su vida. Es mucho más allá de cualquier luz que hayan visto con su cuerpo físico. But at the same time, it's not uncomfortable to their eyes. Y al mismo tiempo no resulta incómodo para los ojos. They say they feel at peace and joyful and feel that they are almost absorbed in this wonderful love. Dice que se sienten en paz, que se sienten alegres y que casi están absorbidos en este maravilloso amor. And in that loving light, they say that relatives or friends of theirs who have already died seem to be there to meet them and to help them through this transition. Y dicen que cuando están en esa increíble luz aparecen familiares o seres queridos que han muerto antes, que están allí para ayudarles a hacer la transición. They say that when you see your deceased loved ones in this form, you don't see them in a regular physical body such as you and I have now. Y también cuentan que cuando ves a tus seres queridos muertos de esa forma, no los ves en el cuerpo regular habitual como lo estamos viendo nosotros ahora. You recognize them by the memories and the sense of presence. Los recuerdas por las memorias a las que puedes acceder en su presencia. And if, for example, your grandmother, when she was elderly, was bent over by arthritis, Dicen que, por ejemplo, si tu abuela cuando era mayor tenía un problema serio de artritis, the person you see there in that light as your grandmother is rejuvenated, as though they are in the prime of life. dicen que cuando tú ves a esa persona, ves a esa abuela, pero rejuvenecida. Es ella, pero está en el mejor momento de su vida. As this experience proceeds, people tell us that it's as though the light becomes brighter and brighter. A la medida que esta experiencia continúa, las personas nos cuentan que esta luz se va haciendo cada vez más brillante And suddenly, everything else just sort of disappears. y de repente todo lo demás desaparece. And they find themselves surrounded by a full color, three-dimensional, holographic panorama. Y dicen que se encuentran rodeados por un panorama holográfico tridimensional lleno de color. And they see there, displayed in that panorama, every single thing they have ever done in their lives. Y en esa visión panorámica pueden ver cómo se muestra todas las cosas que han hecho durante toda su vida. Yet, they say that in this state, that
when they describe it to us, they have to describe it as though it were a sequence and took place in a sequence. Nos siguen contando que cuando nos lo describen tienen que describirlo como si tuviera lugar en secuencia. Because language is sequential. Porque el Because idioma es language is in a secuencial. sequence. But they say in the experiencing of this life review, it is not sequential. Everything is there at once, in an instant. Pero dicen que en esta revisión de la vida que ellos tienen en ese estado, esto no es secuencial, todo pasa en el mismo momento. And they tell us that in this review, when you see each action of your life that you've taken, that when you see that action, it's as though you're looking at another person. You see yourself there as another person. Y dicen que cuando están haciendo este repaso de su vida, cada acción de su vida que ven, la ven como si estuvieran observando a otra persona, como si ellos estuvieran viendo a otra persona. And when that action takes place, you find yourself embedded in the consciousness of those with whom you have interacted. Y dice también que cuando esa acción tiene lugar, sientes como si tú formaras parte o integraras también la conciencia de aquellas personas con las que estabas interactuando. So, if you see yourself doing an unkind action or a mean-spirited action, then when that action has its result, you feel the sad feelings and the hurt that you brought about in that other person's life. Y dicen también que cuando estás presenciando esa acción negativa o perjudicial o mala espiritualmente, cuando esa acción tiene el resultado, tú puedes sentir todo ese daño o ese perjuicio que ha sentido la persona a la que se lo hiciste. Or, if you see yourself doing a kind-hearted or loving action to one of your fellow human beings, then when that action takes place, you feel the good feelings that you brought about in that other person's life. Y dicen también que cuando presencias una acción que has hecho, una acción amorosa, una acción amable, cuando esa acción obtiene su resultado en ese compañero, ser humano, tú puedes sentir la misma alegría o la misma bondad o amor que sintió esa persona. Now, at some point, obviously, all of these people that I have talked with anyway had to come back here. Parece que, evidentemente, todas estas personas con las que he estado hablando, llega un momento en el que tienen que regresar aquí. And they give us different accounts of how they got back. Y ahí nos cuentan diferentes historias acerca de cómo regresan. Some say they have no idea how they got back. Algunos dicen que no tienen ni idea de cómo regresaron. At one moment, they were in this wonderful light, and the next moment, they found themselves back in their physical bodies with no sense of transition. Dicen que en un momento estaban en esa luz brillante y al momento siguiente ya se encontraban en su cuerpo físico sin tener ninguna sensación de transición. Other people tell us that they were told they had to go back, that there was something left they still had to do, or something they had left incomplete, so they had to go back to the life they had been leading. Hay otros que nos cuentan que se les dijo que tenían que volver, que habían dejado algo pendiente que todavía estaba incompleto y tenían que volver a su vida. One very frustrating thing for people at this point is they say they aren't told what it is they have to go back to complete. They're just told you have to go back, you've got something left to finish. Y una de las cosas más frustrantes para estas personas, según nos cuentan, es que nunca se les dice qué es lo que quedaba incompleto, qué es eso que tienen que hacer o para qué tienen que volver. Solo se les dice que tienen que completarlo. Imagine how frustrating that must be. Imaginaos qué frustrante tiene que ser eso. Suppose you were taking a course in a university and the professor told you, oh, you haven't finished all your work, you have to finish things before you can get your grade. Imagínate que estás haciendo un curso en la universidad y el profesor te dice, todavía tienes que hacer unas cuantas cosas que no has terminado antes de poder recibirte tus créditos. But the professor won't tell you what it is that you have to finish. Pero el profesor no te cuenta qué es eso que tú tienes que terminar. It's very, very frustrating. Muy frustrante. Incidentally, in the course of years, very often people do realize what it was that they were sent back for.
Pero parece que con el curso de los años muchas personas se dieron cuenta de que es eso que tenían que terminar en el curso de su vida. But at first it can be very frustrating for them. Pero al principio debe de ser muy frustrante para ellos. A third group of people tell us that they were given a choice. Luego hay un tercer grupo de personas que nos dicen que se les da la opción de escoger. They were told that they could either go back to the life they had been leading, or they could continue in the experience they were having at that point. Parece que se les dice que o bien pueden regresar a la vida que tenían o bien pueden continuar con la experiencia que están teniendo en ese momento. And invariably, among the ones that I have talked with, for themselves, they didn't want to go back. They wanted to stay in that light. Y invariablemente, con todas las personas que he hablado, me han dicho que por ellos mismos no hubieran vuelto nunca, no querían volver. But they choose to come back always to serve someone else. Ellos se hubieran quedado en la salud, pero escogen volver siempre para servir a otra persona. Most commonly, what they say is that they chose to come back because they had young children left to raise. Lo más común es que nos cuentan que escogen volver porque tienen niños pequeños a los que tienen que cuidar. Now, when people do get back, we find some very interesting after effects of these experiences. Y con estas personas que han regresado, nos han contado unos efectos tremendos después de estas experiencias que han vivido. One is, of course, that they have no more fear of death. Una de ellas es que ya no tienen nunca más miedo a la muerte. Another is that whatever they had been chasing before, they have a new orientation in life. Otro efecto es que, sea cual fuere la cosa que ellos estaban persiguiendo en su vida, ahora tienen una nueva orientación. You know, as a psychiatrist, I have realized as I've talked with many thousands, I suppose, of patients, that almost everyone is chasing something. Como psiquiatra he tenido la oportunidad de hablar con miles y miles de pacientes y casi todo el mundo está siempre persiguiendo algo. For example, me. I have spent my life chasing knowledge. Por ejemplo, yo me he pasado mi vida buscando el conocimiento. I had my PhD in philosophy when I was only 24 years old. Yo me licencié en filosofía cuando tenía 24 años. Now, that may sound like quite an accomplishment. Y eso a lo mejor suena como vaya logro. But from the perspective of a 68-year-old man, I can tell you this. Pero desde la perspectiva de un hombre de 64 años te puedo decir lo siguiente. That there must be something very wrong with somebody who would have their PhD in philosophy by the age of 24. Que tiene que haber algo que esté muy mal en la cabeza de alguien que tiene una licenciatura y un grado de tesis en filosofía a la edad de 24. People shouldn't have their PhDs in philosophy at age 24. La gente no debería tener sus licenciaturas y sus tesis en filosofía a la edad de 24 años. And, you know, so I had really spent my life with my nose in a book. Realmente me he pasado mi vida con la nariz pegada en los libros. And I had neglected the emotional and feeling side of life. Y dejé totalmente de lado toda la parte emocional de la vida. But it didn't stop there. I went on and was a philosophy professor for 3 years. Pero eso no acabó ahí. Después estuve siendo profesor de filosofía durante 3 años. So then I went back to medical school and got an MD degree and became a psychiatrist. Regresé a la Universidad de Medicina y obtuve una licenciatura en psiquiatría. So I had 2 doctoral degrees before I was 31 years old. Así que antes de los 31 ya tenía 2 doctorados. And again, I can say there's something terribly wrong with somebody who would do that. Y de nuevo digo, tiene que haber algo muy mal en alguien que ha hecho eso. I acknowledge I really spent my life in the intellect. Yo lo reconozco. To the exclusion, I think, of human feelings. Que me he pasado la vida en la parte intelectual, excluyendo la parte de los sentimientos. But everybody is chasing something. That's what I realized as a psychiatrist. Pero yo como psiquiatra me di cuenta de que todo el mundo persigue algo. Some people chase power. Hay personas que buscan poder.
or money o dinero or fame. o fama. But whatever they were chasing, the people who come back from near-death experiences are transformed in their life goals. Y parece que sea lo que estuvieran buscando antes, las personas que han pasado por experiencias cercanas a la muerte se transforman y su vida continúa. And what they tell us when they come back is that what this is all about, this life we lead here, is learning how to love. Y lo que nos cuentan que cuando vuelven se dan cuenta de que todo lo que importa en la vida, de lo que va la vida, es de aprender a amar. Because that's what they saw in their life review. Porque eso es lo que vieron en la revisión de su vida. They saw that if you do something mean to someone, then the hurt comes back to you in the closing time of life. Ellos ven que cuando has hecho algo malo a alguien, ese daño te va a volver a ti en un momento determinado de la vida. Or if you do a loving action to someone, then you feel the good feelings. O si has hecho una acción elevada, buena con alguien, tú vas a sentir esos buenos sentimientos. So they come back saying that what life is all about is learning to love. Así que vuelven diciendo que lo que de la vida se trata es de aprender a amar. Incidentally, this experience doesn't make that task any easier. Curiosamente, esta experiencia no hace que su tarea sea más fácil en absoluto. Even after this profound vision of love, they say it's very difficult in daily life to act lovingly towards your fellow human beings. Parece que incluso después de haber tenido esta experiencia tan tremenda, siguen diciendo que es muy difícil en la vida diaria el experimentar este amor entre las personas. The way I like to say this is, let's face it, it's very difficult to get through the average day without wanting to choke at least one person. Digámoslo de esta manera, la forma en la que a mí me gusta decirlo es que es muy difícil estar en el día a día sin por lo menos querer estrangular a una persona. Right, and so they say that this experience makes you realize the importance of love, but it's still a task to try to overcome these human feelings and reactions. Así que parece que por lo que esta experiencia es muy transformadora, pero aún así resulta muy difícil en el día a día el ir en contra de estas tendencias humanas de este tipo. Now, I realize that probably all of you have heard of these experiences many times. Estoy seguro de que probablemente la mayoría de vosotros habéis oído hablar de estas experiencias ya muchas veces. And I'm sure you're also aware that there are two major ways of trying to interpret or explain these experiences. Y también supongo que sabéis que hay dos maneras principales de intentar interpretar esas experiencias. Some, such as Plato, and many people in the modern world, look at these experiences and they take them at face value. Por ejemplo, Platón y muchos en el mundo moderno también hablaban de estas experiencias y le daban un valor. They say that this indicates that there's an afterlife. They assure that this is... They say these experiences indicate that there's a life after death. Y lo que dicen es que estas experiencias indican que hay vida después de la muerte. But other people look at these experiences and say, aha, this is just the chemistry of the brain. Pero en cambio hay otras personas que consideran estas experiencias como simplemente una cuestión de la química del cerebro. That what happens is, as the oxygen flow is cut off to the brain, this creates an electrochemical disturbance in the brain, which the patient interprets as a vision of the afterlife. Lo que dicen estas personas es que hay un problema de que hay una falta de oxígeno en el cerebro que provoca una alteración electroquímica y hace que estos pacientes o personas sientan que tienen visiones. So on that view, these near-death experiences are simply a neurophysiologically induced hallucination. Visiones que simplemente son alucinaciones neurofisiológicamente inducidas. I must confess, I think that now we can safely reject the opinion that this is purely a neurophysiological event in the brain.
Tengo que decir que creo que ya podemos, sin ningún tipo de duda, asegurar que no es posible justificar estas experiencias como una cuestión neurofisiológica del cerebro. And the reason is that all of these elements of the near-death experience that I have described to you Y la razón es que todas estas historias que os he explicado acerca de experiencias cercanas a la muerte also are quite common among bystanders at the death of someone else. parece que también son bastante comunes entre las personas que están cuidando o están ocupándose de la persona que está en la cama muriéndose. That as the person in the bed dies, the bystanders themselves have these elements or things that we identify as a near-death experience. Parece que mientras la persona que está muriendo, se está muriendo, el acompañante también tiene estas percepciones de estas visiones o de esta situación cercana a la muerte. Very often the bystanders say that when the person in the bed dies, they see the spirit of the deceased person leave the body. Muy a menudo los acompañantes dicen que cuando la persona muere, ellos pueden ver cómo el espíritu abandona el cuerpo. This is described as a sort of light or a transparent replica of the person that rises up and moves away from the body. Y a veces lo describen muy a menudo como si fuera una luz o como una réplica transparente de la persona que se está muriendo que sale del cuerpo. In many cases I've studied, the people at the bedside say that as their loved one died, they left their own physical body and rose up part way toward this light with their dying loved one. Y a veces los acompañantes también cuentan que cuando la persona, su ser querido, se está muriendo, ellos también dejan su cuerpo físico y les acompañan hasta medio camino, hasta la luz, con la persona que está muriendo. And they say also that the light, the room where the dying are present, fills with this beautiful light. También dicen que la habitación en la que la persona está muriendo se llena con una luz preciosa. Or they may see apparitions of the dying person's loved ones come into the room as though to help the dying person away. También dicen que pueden ver apariciones de los seres queridos de la persona que está muriendo, como aparecen en la sala para ayudar a la persona que está saliendo. And this next part, I think, will be quite shocking to you. Probablemente lo que os voy a comentar ahora puede ser bastante sorprendente para vosotros. Nonetheless, I'm quite confident that those of you here who routinely help the terminally ill, for example, in their final months of life, will be, just by investigating this yourself, you will find cases of what I am about to describe. Pero aún así estoy muy seguro de que las personas que están aquí, que están acostumbradas a trabajar habitualmente y acompañar a personas que son terminales, podrán en su propia investigación encontrar casos similares al que voy a contar ahora. And that is that it's, in some cases, the person standing there at the bedside of the dying empathically co-lives the dying life review of the person who passes away. Y es que a veces los acompañantes que están con estas personas muriendo reviven de una manera empática, repasan también los hechos de su vida, reviven su vida igual que la persona que está muriendo. Now, to me, this is quite a shocking possibility and more than a little embarrassing. Para mí es una posibilidad bastante impresionante, bastante importante y un poco avergonzante también. I'm not even looking forward to sitting in on my own life review. Yo no soy capaz, ni siquiera me puedo plantear el hecho de estar sentado aquí hablando de mi propia vida con vosotros. And far more shocking is the idea that somebody might be sitting in and watching along with me. And far more horrible is the idea that somebody might be there and watch it along with me. Ya no te quiero contar la idea de tener a alguien conmigo y que esté mirando mi vida junto a mí. So it seems like a very embarrassing prospect.
Parece como un futuro un poco que da un poco de vergüenza. And yet the people to whom this happens say that it is completely natural. Y en cambio, a las personas a las que esto les ocurre dicen que es completamente natural. About 20 years ago, I talked with a wonderful elderly woman who had been married since about the age of 17 to her husband, and they were very much loved each other. Hace unos años hablé con una mujer mayor que había estado casada desde los 17 años con su marido, se habían querido muchísimo. And in the dying process of her husband, she said that everything they had ever done together, or that he had ever done, was in this panorama around them. Y dice que en el proceso de muerte de su marido, todo lo que habían hecho juntos, todo lo que él había vivido, se podía ver en esta visión panorámica. And she was able to converse with her husband about all of this. Y ella Yes. fue capaz de conversar con su marido acerca de todas estas cosas. What I want to point out about this kind of experience is that this eliminates the neurophysiological explanation. A lo que quiero llegar con todas estas experiencias, al contaros, es que todo esto elimina la posible explicación de una cuestión neurológica. The neurophysiological explanation might have a certain plausibility when we think of someone who almost dies and has a cardiac arrest, say, and is resuscitated. The neurophysiological explanation seems somewhat plausible. Esa explicación neurobiológica sería hasta cierto punto plausible en el caso de una persona que casi haya fallecido porque haya tenido un paro cardíaco y se le haya resucitado. Podría ser plausible. But the bystanders at the death of someone else are not ill or injured. There's no question of the blood flow to their brain being compromised. Pero cuando hablamos de experiencias cercanas a la muerte en las que no ha habido ningún tipo de lesión, donde no ha habido ningún tipo de compromiso del torrente sanguíneo. So I think we're going to have to look somewhere else for the explanation of these experiences. En esos casos parece que tenemos que empezar a buscar en otro lado la explicación a esas experiencias. And this is a major task because, as you may know, near-death experiences now have been studied by doctors literally all over the world. Y esta es una tarea fundamental y muy importante porque, como ya sabéis, en estos momentos las experiencias cercanas a la muerte se han ido y se han estado estudiando por miles de doctores en todas partes del mundo. I have lectured on this subject in Japan and China and India. He dado conferencias sobre este tema en Japón, en China, en India. I've lectured all over Eastern and Western Europe. He impartido conferencias en Europa Oriental y Occidental, I've lectured in Africa and Australia, en África, en Australia, all over North and South America. en Norte y Suramérica. Everywhere I go, I hear these same stories. Y allá donde voy oigo las mismas historias. So we are dealing with a phenomenon that is literally worldwide. Así que estamos hablando de un fenómeno que literalmente es internacional. You know, I've been investigating these near-death experiences for around 50 years now. Ya llevo investigando las experiencias cercanas a la muerte unos 50 años. And I have been a medical doctor now for almost 40 years. He estado con mi práctica de medicina durante 40 años. And just in that brief period of time, that few decades I have been in medicine, Y he estado en medicina durante estas últimas décadas. I have seen this tremendous progress in medical technology and medical techniques. Y realmente he visto un progreso increíble en todo lo que son tecnologías en medicina. So we are now bringing back people from from medical states that were impossible to rescue people from when I was a medical student. Estamos reviviendo ahora a personas que están en estados clínicos médicos en los que cuando yo era estudiante de medicina hubiera sido imposible resucitarles. And correspondingly,
we are seeing more and more astonishing near-death experiences from patients that we are bringing back from more and more severe medical conditions. Y de igual forma estamos viendo cada vez experiencias cercanas a la muerte más increíbles de personas que hemos rescatado de estados de muerte clínica. I'm sure that many of you have heard the near-death experience of Dr. Eben Alexander. Estoy seguro de que muchos habréis oído hablar de la experiencia cercana a la muerte del Dr. Ivan Alexander. Dr. Alexander was a professor of neurosurgery at Harvard Medical School for 15 years. Hablamos del profesor de neurocirugía en la Escuela de Medicina de Harvard durante 15 años. And many people in the profession of neurosurgery believe in a philosophical doctrine that is known as epiphenomenalism. Muchas personas que están en el campo de la neurocirugía creen en el fenómeno que llaman epifenomenología. And epiphenomenalism is the view that there is no independent reality to consciousness, that consciousness is just the secondary byproduct of the electrochemical activity of the brain. El epifenomenalismo cree que no hay ningún tipo de conciencia independiente de la realidad. Se cree que la conciencia es un efecto secundario de la situación eléctrico-biológica del cerebro. And that is what Dr. Alexander believed as a very eminent and renowned neurosurgeon. Y eso es lo que creía el Dr. Alexander como eminente neurocirujano. But in November of 2008, Dr. Alexander developed an illness called E. coli meningitis. En noviembre del 2008, el Dr. Alexander desarrolló una enfermedad que fue una meningitis de la E. coli. And that illness has an approximately 97% mortality rate. Hablamos de una tasa de mortalidad del 90% en esos casos. And the small percentage of patients who do live through this are usually permanently impaired in their mental functioning. Y parece que ese pequeño porcentaje de personas que la superan quedan afectados mentalmente después de ese proceso. So, Dr. Alexander's physicians told his wife and family to prepare for his death. Así que los médicos del Dr. Alexander le dijeron a su mujer y a sus familiares que se prepararan para la muerte del Dr. Alexander. And Dr. Alexander went into a coma for 7 days. Estuvo en coma durante 7 días. And because his case was so well studied, there is abundant imagery from the scanners and the equipment that the neurologists use to show that his brain was so badly damaged that he could not possibly have been conscious. Y como fue un caso muy bien estudiado por todos los médicos, hay muchísima documentación de escáneres, de imágenes, de test neurológicos que muestran que su cerebro estaba tan terriblemente dañado que ahí no podía existir ninguna conciencia. At least by the current understanding of the neurophysiology of the brain. Eso por lo menos de acuerdo con el entendimiento habitual y común de la neurofisiología del cerebro. But from Dr. Alexander's point of view, he went into a beautiful realm of light. Pero desde el punto de vista del Dr. Alexander, él entró en una corriente de luz increíble. During this trip to the other world, he kept seeing a young woman who would not approach him, but she sort of stayed at a distance, but he had the feeling that she was watching over him. Y durante este viaje al otro mundo, él tenía como una visión de una mujer joven que no se acercaba, se mantenía a distancia, pero que estaba observando todo el proceso. So, when Dr. Alexander returned from this ordeal, not only was he undamaged by this illness, but according to his friends, he was better than ever.
Y cuando el doctor Alexander regresó de este viaje, no solo su cerebro no tenía ningún daño, sino que según sus amigos estaba mejor que nunca. And so naturally, anyone in that situation would want to know more about themselves, to study themselves. Naturalmente, cualquier persona en su situación hubiera querido estudiarse a sí mismo. And Dr. Alexander had known that he had been adopted as an infant of 4 months old. He had been adopted. El doctor Alexander sabía que cuando era pequeño había sido adoptado a los 4 meses. And he had always been told that his birth parents were high school sweethearts. High school lovers. Okay. Y siempre le habían dicho que sus padres biológicos eran amantes de la universidad. And that after he had been born, they had gone their separate ways. Digamos que eran estudiantes antes de entrar a la universidad y que después de que él nació cogieron caminos diferentes. So when he got back from his experience, naturally he just became more curious. He wanted to know more about his childhood. Y cuando volvió de esta experiencia, de forma natural, empezó a sentir más curiosidad por saber acerca de su infancia. And what he found was that actually his birth parents had gotten married after his birth and went on to have several other children. Y lo que supo es que después de su nacimiento, sus padres biológicos se casaron, tuvieron otros hijos. When he made contact with them, they were in a state of deep sadness and mourning. Y cuando entró en contacto con ellos estaban en un estado como de mucha tristeza, de mucho duelo. Because their daughter, the sister that he did not know he had died. Porque su hija, la hermana que él no sabía que tenía, había muerto. And when he saw the picture of his sister, he realized it was the woman he had seen in his experience. Cuando vio la foto de su hermana, se dio cuenta de que era la mujer que él había visto en esta experiencia. So it's clear that Dr. Alexander is no longer an epiphenomenalist. Queda claro que el doctor Alexander ha dejado de ser un epifenomenólogo. Now, with all of this information, and even after interviewing thousands of people, the idea of an afterlife has always been very counterintuitive to me. A pesar de toda esta información y a pesar de las miles de entrevistas que yo he hecho con tantas personas, la idea de la vida después de la muerte seguía siendo un poco contra mi intuición. This has been a long process for me to come to terms with this idea. Para mí, el aceptar esta idea ha sido un largo proceso. And until just 2 or 3 years ago, I just didn't know. I didn't know. Hace 2 o 3 años yo hubiera dicho, realmente no lo sé, no lo sé. Plus, I think there's a very real difficulty in making any kind of inference about a life after death. Y además también creo que es realmente muy difícil obtener algún tipo de inferencia acerca de la vida después de la muerte. As I mentioned, before I went to medical school, I was a professor of logic and ancient Greek philosophy. Y ya os he comentado antes que yo fui a la Universidad de Medicina y además era profesor de lógica de filosofía griega antigua. And the idea of an afterlife is something that violates logic. Y la idea de la vida después de la muerte es algo que viola la lógica. When you say the sentence, "There is life after death," that sentence is actually, if you think about it, a self-contradiction. De hecho, cuando tú dices la frase "hay vida después de la muerte", esa misma frase es un poco contradictoria en sí misma. Because if you look up the word death in the dictionary, it simply means the final, irreversible cessation of life. Porque cuando miras la palabra muerte en el diccionario, lo que dice es que es
el final irreversible del cese de la vida. Because when you say the sentence, there is life after death, Porque cuando dices esa frase de hay vida después de la muerte, if you sort of unpack or translate the meaning, it turns out to be there is life after the final irreversible cessation of life. si lo traduces textualmente sería hay vida después de la cesación de vida irreversible y final. So, life after death is a self-contradiction. Así que vida después de la muerte es una autocontradicción. And for a logician, that means that you can't even talk about it. Y para un lógico quiere decir que ni siquiera puedes hablar así. So, this has been a struggle for me. Así que para mí esto ha sido una lucha. But I am now willing to say, and I began to realize this about 2 years ago, Pero ahora estoy dispuesto a decir, y de esto me he dado cuenta hace un par de años, that when I survey all that I have learned, que con todo lo que he aprendido, and I try to say anything else about it than that there is an afterlife, y eso a pesar de intentar decir cualquier otra cosa que no fuera que hay vida después de la muerte, de la vida, I realize that I'm just trying to run away or to rationalize or to escape rather than just to say what seems to be straightforwardly true. me doy cuenta de que después de intentar evitarlo, más bien lo que yo estaba haciendo era intentar escapar o racionalizar o evitar decir lo que parece que es lo más claramente la verdad. So I am willing here to go on and say now that yes, I do think that there is life after death. Así que ahora estoy dispuesto a decir, después de todo esto, que sí, tengo que pensar y creo que hay vida después de la muerte. Let me talk with you about a case that I am trying to think about now and trying to figure out what this means or even how to talk about it. Dejadme que os hable de un caso que me tiene dándole vueltas y pensando, intentando adivinar qué significa esto, incluso el hecho de hablar de ello. About 2 or 3 years ago, out west in the United States, I met a very wonderful man who is a very successful graphic artist. Hace unos 2-3 años, en mi práctica, conocí a un hombre maravilloso, muy agradable, un artista gráfico de mucho éxito. And he told me about this experience he had had some time before when he was in a terrible car crash. Y me cuenta una experiencia que tuvo hace unos años cuando estuvo en un accidente de coche terrible. Incidentally, I've seen the medical description of this, and medically it's almost impossible that he lived, but nonetheless he did survive this crash. He tenido acceso a sus informes médicos y puedo decir que médicamente era casi imposible que sobreviviera, pero lo hizo. In the crash, he lost both of his legs, En el accidente perdió las 2 piernas and his wife was killed instantly in the wreck. su mujer murió instantáneamente en el accidente And one or maybe 2 of his children were also killed in this wreck. también uno o no sé si 2 de sus hijos también murieron en el accidente instantáneamente. But during the cardiac arrest he had in this process, he had a very profound near-death experience which transformed his life. Durante este paro cardíaco que tuvo una experiencia cercana a la muerte muy profunda que transformó su vida. Incidentally, the physical recovery of this man is just extraordinary. La recuperación física de este hombre es extraordinaria. Even though he has to walk on prosthetics, you can't even tell that he is because he's very energetic and lively. And unless you observe very closely, you can't tell that he's using prosthetic legs to get around.
Y aunque está utilizando las piernas ortopédicas, es una persona con muchísima energía y realmente, a no ser que te acerques a él, ni siquiera te das cuenta de que la situación es esta. And like many other people who have near-death experiences, he was amazed by this and he didn't have the words for it. And he told very few people. Y como pasa con muchas otras personas, esta experiencia fue muy importante para él y tampoco se la contó a mucha gente. He didn't even tell the trauma surgeon who saved his life in the hospital. Ni siquiera se lo contó a su médico traumatólogo, al cirujano que salvó su vida en el hospital. Now, incidentally, about this particular trauma surgeon who saved him, this is a renowned trauma surgeon. Por cierto, el cirujano traumatólogo que salvó su vida es muy renombrado, A very skilled and expert man who routinely saves people's lives. es un hombre muy preciso, con muchas habilidades, que está salvando vidas, tiene esta experiencia. So, when I talked with this man about his near-death experience, I suggested to him that he write it up. Así que cuando hablé con este hombre de su experiencia cercana a la muerte, le sugerí que lo escribiera. I said, for publication or not, I don't know, but just for him, being an artist, I thought the process of writing his story would be very good for him. Le dije que daba igual si era para publicarlo o no, pero que él, además, como artista, el hecho de escribir su historia le sería muy útil. So he wrote it up and sent it to me, and I wrote a foreword for his book. La escribió, me la envió, escribí un prólogo para su libro. And having the facilities in his graphic arts company, he manufactured this book and made a nice book, and he sent it to me in September of this past year. Y como tenía su propia empresa de artes gráficas, pudo permitirse el publicar el libro y me lo envió el año pasado. And about 2 weeks after that, he telephoned me. 2 semanas más tarde me llama por teléfono And he said, in looking through his own book, he realized that he had mentioned the name of this trauma surgeon who saved his life. y me comenta que, echando un vistazo a su propio libro, se dio cuenta que estaba mencionando en las páginas el nombre de este cirujano traumatólogo que salvó su vida. So he thought, well, you know, it's really not polite to mention somebody in a book without at least telling them that you're going to do so. Y él pensó, bueno, realmente no es muy educado escribir el nombre de una persona en el libro sin avisarle a él antes de que lo vas a hacer. So he thought, you know, perhaps by any chance that this doctor would find this book and see his own name mentioned in it, he thought it just wasn't polite. Imagínate que este doctor, por cualquier motivo, llega a leer este libro y se encuentra su nombre ahí y no se le ha avisado. Esto no es muy correcto. So he telephoned the surgeon and invited him to lunch. Así que llamó al médico y le invitó a comer. So when the trauma surgeon came, this man related to his doctor, or described to his doctor, the near-death experience he had had during his cardiac arrest. Así que cuando llegó el médico, este hombre le relató a su médico la experiencia cercana a la muerte que había tenido durante su paro cardíaco. And he said when he did, the doctor became very silent and very solemn. Dice que cuando lo hizo, el doctor se quedó repentinamente callado, muy serio, And the doctor said, well, I've never told anybody this, y el doctor dijo, bueno, yo esto no se lo he contado a nadie, but that night you came into the hospital, I knew you weren't going to die. pero la noche que llegaste al hospital yo sabía que ibas a morir, Because the operating room opened out into another dimension, porque la sala de operaciones se abrió a otra dimensión. and I talked to your wife who had been killed in this accident. Y hablé con tu mujer que había muerto en ese accidente. Now, I would suggest to you that this kind of event is very difficult to explain away.
Yo lo que digo es que este tipo de evento es muy difícil de explicar. If we say that this artist, during his cardiac arrest, the oxygen flow to his brain was cut off, so he had this hallucinatory episode. Si dijéramos que este artista gráfico que tuvo este accidente, por este problema, por este trauma, esta lesión, tuvo falta de oxígeno en el cerebro y el cerebro provocó una alucinación. But what about the doctor? The doctor was not ill or injured. En ese caso, ok, pero ¿y el doctor qué? ¿El doctor no tenía ningún tipo de lesión? There was no question of blood flow cut off to his brain. No puede haber ningún tipo de cuestión de que falta de torrente sanguíneo al cerebro. So how do we explain his experience? Así que, ¿cómo explicamos esta experiencia? Now, I think it would be very flippant and irresponsible to say something like, oh, obviously the doctor had a hysterical episode or something. Creo que sería muy superficial e irresponsable decir que el doctor tuvo su propio episodio. No, I think this doctor is a very renowned and responsible man. Creo que este médico es un hombre muy prestigioso y muy responsable. So this experience must have been very powerful to him Esta experiencia tiene que haber sido muy fuerte para él. to be able to acknowledge it in this way. El hecho de ser capaz de reconocer esto. So, my friends, I give up. I give up. Así que, amigos, yo me rindo, me rindo. If someone can explain this kind of thing away to me or give some alternate explanation, I'm willing to listen. Y si alguien es capaz de dar algún tipo de explicación alternativa a este tipo de experiencia, estoy totalmente dispuesto a escucharla. But to be honest with you, I can't think of anything that to say that is in any way plausible, except to say that apparently there is life after death. Pero para ser honesto, creo que no puedo pensar en decir nada que sea plausible, que no sea decir que hay vida después de la muerte. You know, these shared death experiences, I think, are very important to try to understand. Creo que estas experiencias de muerte cercanas compartidas son muy importantes a la hora de intentar explicar esto. Just a couple of days ago here, I met a wonderful couple who are here, who were talking with me about the death of their daughter. Hace un par de días aquí hablé con una pareja que me hablaba de la muerte de su hija. And their daughter was dying apparently in another room at the hospital, but at the instant she died, they heard her talking to them, and they knew she was okay. Parece que su hija estaba falleciendo en otra sala y en el momento que murió, ellos pudieron oír a su hija hablando con ellos y diciéndole que ella estaba bien. And I have heard many other similar experiences from people all over the world. Y hay millones de experiencias de muerte compartidas en personas en todas partes del mundo. When my own mother died in 1994, Cuando murió mi madre en el 94, my wife and I and my brother-in-law and my sister had a very similar experience that I heard this very nice couple describe. en ese momento estaba mi mujer, estaba mi cuñado, estaba mi hermana y tuvimos una experiencia muy similar a la que nos ha contado esta pareja. So I believe that we are in a new era of trying to understand these experiences. Así que creo que hemos entrado en una nueva era intentando entender estas experiencias. I think something is opened up now which is going to challenge our very best minds to try to comprehend and to understand these experiences. Y creo que se ha abierto algo que va a hacer que estas personas tengan que enfrentarse sí o sí a la hora de comprender y entender estas mejores mentes nuestras, estas experiencias. So, thank you very much for having me here. I'm just delighted to be with you again. Así que muchísimas gracias por haberme tenido aquí. Estoy realmente encantado de estar con vosotros otra vez. Have a very great love of Spain.
Yo quiero mucho España. As many of you may know, my son Samuel lived in Madrid for 10 years. Como algunos sabéis, mi hijo Samuel ha vivido en Madrid durante 10 años. And he's a professor of Spanish in the United States now. Es profesor de español en los Estados Unidos ahora. And he keeps telling me, Dad, please learn to speak Spanish. Y siempre me dice, papá, por favor, aprende a hablar español. I can read pretty well, but I'm sorry, I'm just very awkward socially, so it's hard for me to get the self-confidence needed to do so, but I just hope you'll forgive me on that. Yo leo un poco, pero me cuesta mucho el hacerlo, el hablar en público en español, así que espero que me podáis disculpar por no hacerlo. So thank you all very much for being here. Thank you. Thank you.